Bueno, mis hermanos, hoy quiero iniciar meditando en algunas cosas. Yo estuve haciendo una lectura esta semana acerca de la guerra aquí en Colombia, y en los últimos 40 años más de 39.000 personas han sido secuestradas en Colombia, según un informe del Centro de Memoria Histórica. 39.000 personas. Eso es un número gigantesco. Y de este grupo de secuestrados, forman parte de un grupo mayor, que son 7 millones. 7 millones de personas han muerto durante el conflicto armado en nuestro país. Hoy día, como ustedes saben, ya llevamos varios años de que se firmó el acuerdo de paz. Pero dos de sus líderes más importantes regresaron a la selva, dejaron el acuerdo de paz, se fueron, lo que ellos dicen, porque no se cumplió el acuerdo. Ahora, esta semana, o hace muy poco, Estados Unidos los está pidiendo en extradición. Y si los cogen, los mandan. De eso estaría yo casi que seguro, porque no creo que les van a perdonar esta. Si los cogen, van a dar a Estados Unidos. Pero por ahora son disidentes y están otra vez en las armas. Y no que yo esté en favor de la ideología guerrillera ni el comunismo, pero sí tenía como esperanzas en ese acuerdo de paz. Yo creo que nadie quiere que se repita esta guerra de 60 años. Y para que no se repita otra vez, se necesita un corazón perdonador de todas las partes. Alan Jara, quien fue gobernador del departamento del Meta en tiempos de la firma del acuerdo de paz en el 2016, lo entrevistaron y dijo que lo único que quería era que no se repitiera. Él, Alan Jara, el gobernador, pasó 7 años y medio en poder de las FARC. 7 años y medio. No vio a sus hijos crecer, no disfrutó de sus hijos ni de su esposa por mucho tiempo. Y él dice que eso fue lo más duro. Él dice que perdió una parte de su vida cuando estuvo secuestrado. Pero algo importante que dice es que yo los he perdonado. Vi una entrevista que le hizo CNN, y él dice que solamente quería perdonarles. Él dice, en sus palabras, dice que las personas que son más duras para perdonar, o que les cuesta más trabajo perdonar, son aquellos que no han sufrido el conflicto en carne propia. Él dice que para él es más fácil perdonar, y es más fácil perdonar para aquellos que han sido ultrajados. Yo no sé si yo estaría de acuerdo con esa afirmación. Piensen, son 7 millones de víctimas. No es fácil. Padres, hijos han muerto ahí, esposas, amigos, familiares. Todas estas personas han sufrido la guerra, porque no solamente las víctimas, sino toda su familia. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si a él lo vuelven a secuestrar y regresa a las montañas por otros 7 años? ¿Perdonaría? No sé. Perdonar no es tan fácil. Pero gracias a Dios por su palabra, porque allí, en ella, encontramos cómo debemos perdonar. ¿Por qué está en la Escritura? Porque no es fácil perdonar. Ahí la encontramos en la enseñanza de Mateo. Tomen sus Biblias y vamos a Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Nos encontramos en esta sección que va desde el versículo 21 hasta el versículo 35. Ya estamos en la última parte. Y esta última parte habla del tema del perdón. Versículo 21 hasta el 35. Y yo había pensado, yo quiero hacer un solo mensaje porque es un solo tema. 21 al 35. Pero lo voy a partir en 2 veces. No es lo más recomendable, pero vi que un pastor que quiero muchísimo así lo hizo, lo partió. Entonces me animé y lo he partido en 2.
y quiero seguir su estructura y algunos de sus comentarios que me parecieron bien interesantes. Entonces, hoy hacemos la primera parte y la segunda parte la hacemos la siguiente semana. Si recuerdan, Mateo 18, en este capítulo tan importante, vimos que Jesús toma un niño. Recuerden Mateo 18, versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y dice ahí en el segundo versículo: y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la fe de un creyente se debe recibir como la de un niño o como un niño. Recuerden que este niño tiene aproximadamente unos 4 años. Eso fue lo que concluimos la semana pasada. Y para entrar, o antes inclusive, y para entrar al reino de los cielos debe entrar como un niño, pero no porque es inocente, que los niños no son inocentes, sino por su dependencia en Jesús. Así puede entrar. Además vimos que los niños van a ser protegidos de una manera especial. Como un padre protege a sus hijos, los creyentes van a ser protegidos por el mismo Dios. Dios va a proteger a sus pequeños. El versículo 6 dice: pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Son protegidos, pero no son solamente protegidos, sino que no pueden ser rechazados, no pueden ser despreciados. ¿Por qué? Porque los ángeles están cuidando de sus hijos. Noten el versículo 10, 18:10. Mirad, dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. No despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Están contemplando el rostro del Padre porque está esperando la instrucción que Él les va a hacer para que ellos protejan a sus hijos, cuiden a sus hijos. Los ángeles están listos a cuidar de los hijos de Dios. Están a la espera de ese mandato de Dios para ir a ayudarles. Y entonces esto es muy importante, es impresionante. El Padre mismo se preocupa de ellos. ¿Qué os parece? Inclusive ahí más adelante. ¿Qué os parece? Versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va y busca la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se habían descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. El Padre de los cielos está cuidándolo. La voluntad del Padre es que ninguno se extravíe. Y si se pierde, Él lo trae de regreso. Entonces, resumiendo un poco, si quiere entrar al reino de los cielos, entra como niño, en total dependencia. Les protegen como a niños, porque el que los haga tropezar se las va a ver con el Padre. Sería mejor enviarlo al fondo del mar y que se ahogara allá. Van a ser cuidados como niños, porque esa es la voluntad del Padre. No pueden ser despreciados, porque los ángeles están ahí. Y luego algo muy importante es que van a ser disciplinados como niños. Versículos del 15 al 20. Ahí encontramos el tema de la disciplina, pero no con la idea de ser expulsados de la comunión de la iglesia, sino de ser corregidos y restaurados. Cuando llegamos ahora al versículo 21, notaremos que sus hijos deben ser perdonados como se perdona a un niño. Debemos perdonar como perdonamos a los niños. ¿Y por qué niños? Porque aquellos que somos padres entendemos que ellos no hacen las cosas bien. Y por esto deben ser perdonados. Como padres tenemos esa tolerancia con los niños, porque sí entendemos que son débiles, entendemos que son ignorantes, entendemos que no tienen todas las habilidades. Si uno es niño, lo único que le espera es el fracaso en realidad. Va a fracasar, es una realidad. Hay momentos en que simplemente basta con verlos y
y sabemos que están fracasando. Lo mismo somos nosotros, fracasamos. Somos como niños, hacemos las cosas mal. Todos, no hay ninguno que no. Todos estamos en ese proceso de maduración, en ese proceso de crecimiento. Y en ese proceso, pues pecamos. Yo peco. Si no lo sabían, yo peco. Yo peco con mi esposa, he pecado con mis hijos, con mis familiares, con las personas alrededor. Todos pecan. Usted también peca. Igual pecan. Todos debemos ser perdonados porque pecamos. Al igual que los niños, debemos ser perdonados. El problema que nos encontramos a veces es que ya somos adultos. Y como adultos tenemos más dificultad de perdonar a otro adulto que a los niños. Y es por eso que este pasaje que vamos a estudiar es clave, tanto para usted como para mí. Todos necesitamos recordar la enseñanza de este pasaje acerca del perdón. La enseñanza, aquí está, es que los creyentes deben ser tratados como niños en el sentido espiritual. Necesitamos el mismo tipo de perdón continuo y amable que se le da a un niño, lo necesitan los adultos. Mis hermanos, el perdón no es una gran virtud, yo diría es una gran virtud. El perdón es la clave en muchas áreas de la vida, ya sea familiares, ya sea el matrimonio, ya sea en el trabajo, y puedo seguir nombrando. En todas las áreas en las que usted se mueve, necesita el perdón. En una área que es muy importante, es la iglesia. En la iglesia necesitamos el perdón. Si no hay perdón, la iglesia se divide. Yo quisiera que quedara esto claro en la mente de todos. Mi deseo por la Iglesia Comunidad de Gracia Bogotá, aquí, en esta iglesia, es que nos parezcamos en muchas cosas, pero en particular en algo, a Grace en Los Ángeles, en este sentido. La iglesia de Grace en Los Ángeles no tolera el pecado. Y nosotros lo estuvimos estudiando la semana pasada, lo confrontamos. Si alguien peca, aún lo confrontamos. Entonces aquel que quiere venirse a unir con nosotros, este es el lugar para reunirse con nosotros porque esta iglesia no tolera el pecado. Vamos a confrontar el pecado. Entonces si alguien quiere venir y solamente pecar, pues de pronto lo piensa. Pero al mismo tiempo yo quiero que todos entiendan que este es el mejor lugar para pecar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que espero que sea confrontado con su pecado, que la iglesia sea una iglesia perdonadora. Perdonadora. Quiero que todos entendamos que este es el mejor lugar, porque aquí va a encontrar el perdón. ¿Por qué? Porque el pecado desune, el pecado crea barreras, el pecado nos amarga, mientras que el perdón hace exactamente lo opuesto. Nos une y derriba todas esas barreras. Proverbios 19:11 dice, no tienen que ir allí, dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. En otras palabras, la mejor parte del hombre es cuando perdona. La gloria del hombre se da cuando perdona. Cuando pasa por alto una transgresión, cuando olvida el pecado, cuando olvida el mal sufrido. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si ha recibido el perdón de Dios, si ha recibido el perdón de Cristo, debe de igual forma ofrecer el perdón a los demás. Un cristiano que ha sido perdonado en gran manera por Dios, por supuesto, por Cristo, debe perdonar. Si usted es un cristiano, usted ha sido perdonado. No solamente por sus pecados de ahora, sino por todos sus pecados que inclusive va a cometer en el futuro. ¿Cuánto más debería usted perdonar a los demás? José perdonó a sus hermanos. Si lo recuerdan en Génesis 50:20, dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy.
y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. A sus hermanos que lo habían mandado a ese hueco y luego lo han vendido para que se muriera. David también perdonó. David perdonó a Saúl. Primera de Samuel, vamos allí un momentico, deje su marca allí en Mateo 18 y vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 24. David perdona. Primera de Samuel 24. Primera de Samuel 24, 6. Dice, y dijo a sus hombres, Señor, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él su mano porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, ¿no han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día? Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Él le perdonó la vida. Esteban en el Nuevo Testamento hizo lo mismo. ¿Qué estaba pasando con Esteban? Esteban estaba de rodillas y ahí de rodillas clama en alta voz y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, porque lo apedrearon. Eso está en Hechos 7, al final. El perdón es lo más grande que un hombre puede hacer. Es una de las virtudes más grandes. Y yo diría que puede ser la virtud más grande que existe en el hombre. Un hombre honorable es un hombre perdonador. Y por el contrario, si una persona no perdona y se llena de venganza y amargura y odio, ese hombre no conoce la gloria de Dios ni entiende el perdón de Dios. Recordemos que el hombre está hecho a la imagen de Dios y esa imagen de Dios se corrompió con la caída, con el pecado de Adán. Pero cuando un hombre perdona, es lo más parecido a Dios que puede estar. En nuestro texto, en Mateo 18, Jesús nos enseña a perdonar. Noten ahí la pregunta que hace Pedro, ¿no? Versículo 21, 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Acá encontramos esa pregunta de Pedro, la pregunta sobre el perdón, y también encontramos la respuesta en el versículo 22. Pero Pedro, ahí en este momento, y sus discípulos, después de haber recibido la enseñanza acerca de la disciplina de parte de Jesús y de entender esto es restaurar al hermano, después de tener claro que lo más importante es la restauración, no es sacar a las personas, la disciplina no se trata de sacarlas, sino de restaurar a los hijos de Dios. Pedro pregunta y hace una buena pregunta, ¿hasta cuántas veces hemos de perdonar? Entonces se acerca Pedro, noten ahí la frase, ellos están sentados, unos con otros, Jesús está ahí, también enseñando con un niño en la mitad, probablemente en sus brazos o en su canto, y Pedro se inclina, se acerca a Jesús y le hace la pregunta, ¿el perdón tiene un límite? Le pregunta Pedro a Jesús. Esa es la pregunta más importante de todo el texto. ¿El perdón tiene un límite? ¿Qué pasa si ya le he perdonado 5 veces? Por lo mismo, ¿es eso suficiente?
¿Qué si alguien ha abusado de mi perdón y sigue haciendo lo mismo? ¿Se cumple un límite? Eso es realmente lo que Pedro está preguntando. ¿Cuántas veces pecará mi hermano? Y luego añade 7 veces. ¿7 veces? Probablemente en ese momento Pedro espera la felicitación de Jesús. Está esperando que el Señor diga: maravilloso Pedro, lo hiciste muy bien, eres muy generoso, has entendido perfectamente. Y Pedro da un número alto. Él sabe que perdonar no es natural. Bueno, o mejor dicho, no es natural, digamos, no perdonar, porque es de la naturaleza pecadora que no perdonamos. Por eso es que Pedro dice 7, está siendo generoso, bastantes veces, porque perdonar no es fácil. 7 son bastantes veces, y él esperaría que le felicitaran a un buen número. De hecho, perdonar no es fácil. Piensen en lo que hizo Jesucristo. Nos sorprendemos cuando leemos acerca de Jesús muriendo en esa cruz y la gente le está escupiendo. Le han metido a la fuerza una corona de espinas. Le duele todo su cuerpo. Lo han apuntillado de brazos y pies a esa cruz. Lo han colgado desnudo. Las moscas seguro están volando alrededor de todas esas heridas. Está solo frente al mundo. Y mira abajo y dice: Padre. Y él contesta: ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué ejemplo de perdón? Y es lo que debe hacer su pueblo, ser como Cristo, perdonar, especialmente a los hermanos en la fe. No deben tener nada en contra de otra persona, así esa persona les haya hecho daño. No importa qué tan grave sea o qué tanto sea. No importa qué tan profundamente le han ofendido. ¿Por qué? Porque es lo menos que podemos hacer. Tanto usted como yo hemos ofendido a nuestro Señor. Y no solamente le hemos ofendido con todos nuestros pecados pasados, sino con los que está cometiendo ahora, con los que va a cometer en el futuro. ¿Y qué está haciendo? Está pecando contra un Dios santo. Es como si cogiera un ascensor y marcara el penthouse o el piso del trono de Dios. Llega hasta allá, entra a su trono y ¿qué hace? Peca enfrente de Dios, en su cara. Cada pecado que ha pecado, lo ha pecado en la cara de Dios. Y Dios le ha perdonado. Ni siquiera lo ha hecho en lo oculto, porque no se puede ocultar nada con él. Entonces, ¿por qué no puede perdonar? ¿Es usted mejor que Dios? ¿Es mejor que Él, que no puede perdonar? Entonces la pregunta de Pedro es: ¿cuántas veces perdono? ¿7 veces? Y Pedro realmente pensó que estaba siendo generoso. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué tenía Pedro en la mente cuando dijo 7? Él estaba pensando que era muy generoso. ¿Y por qué estaba pensando que era muy generoso? Ya veremos. Pero él hace esta pregunta como con un doble sentido, como con veneno. Él quiere que sea alabado por Jesús, porque él ha entendido perfectamente. Pedro esperaría que Jesús le dijera: sí, muy bien Pedro, lo has entendido, eres muy perspicaz. 7 es un buen número, muy generoso de tu parte, le diría Jesús. Pedro está siendo generoso con el tema del perdón. Y de hecho eso sería una exageración de acuerdo a la tradición judía. ¿Y por qué una exageración? Porque los judíos perdonan 3 veces, no más de 3. Y ellos lo toman de Amos. Vamos a Amos y allí les muestro. Amos, o Amós, está después de Joel. El primero de los 12, Oseas, Joel, Amos. Allí dice, versículo 6 del capítulo 1, dice: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Noten el 9. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. Y el 11,
Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo. Y ahora el 13, por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo. Y luego el 2:1 vuelve y dice lo mismo, por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo. Y luego lo dice igual en el 4, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo. Y el 6 vuelve y dice lo mismo, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. ¿Qué está diciendo acá? Que él tiene 3 transgresiones, hasta 3 transgresiones tiene Dios. 3 transgresiones son suficientes para llenar la copa al perdón de Dios. Y ellos pensaron que eso era, si para Dios 3 transgresiones llenan la copa del perdón de Dios, los hombres no pueden ir más allá. Así que después de 3 veces eso es todo. Entonces es posible que Pedro pensara que estaba siendo muy generoso. Estaba diciendo 7. Nosotros perdonamos 3 veces, pues 7 es el número. Con 7 ya estoy sobrado. Quizás por eso esperaba una alabanza. Oh, sí, Señor, 7 es un buen número. De pronto Jesucristo le iba a decir, no, 7 es mucho, 5. Pedro, no seas tan generoso. Pero piensen en esto. En ese momento, ¿cómo hacen para llevar la cantidad de perdón a todas las personas? Una agenda electrónica no existía en ese tiempo. Sería difícil. ¿Cuántas veces ha pecado usted contra mí? ¿Cuántas lleva? 1, 2. Todos pecan constantemente. Y todos pecan contra ustedes constantemente. Entonces, pensemos en 3. Si fueran solamente 3 pecados, es difícil manejar 3. Ahora manejar 7 es imposible. Ahí sí que necesitamos Microsoft Access o alguna cosa de estas, una base de datos o Oracle, SQL o SAP, alguna cosa de estas para poder administrar la cantidad de pecados. Entonces, si Sergio peca contra mí hoy, luego Javier, luego Ricardo, cada uno está pecando y vuelve y peca, yo entonces voy llevando una cuenta. Necesitaríamos un sistema de información impresionante para poder hacer esto. Y otra observación importante es, si Pedro pensó esto de guardar el número, tal vez olvidó, como dice Evis Carballosa, dice, las ofensas recordadas son ofensas no perdonadas. Las ofensas recordadas son ofensas no perdonadas. Si mantiene el conteo es porque no ha perdonado. Entonces ese dicho popular, que puede perdonar pero no olvidar, eso no está bien. Eso es un dicho para tirar a la basura. Si lo dice así, es porque no hay sinceridad en su perdón. Ojo, también, por supuesto, no se trata de tener un simple recuerdo, sino de albergar algo en la mente con resentimiento por esa persona. Yo he pecado de muchas formas y seguro mi esposa lo recuerda, pero me ha perdonado. Al mismo tiempo conozco una persona que ha pecado, a una persona que le pecaron contra ella, su esposo o ex esposo, y no le ha perdonado, ya han pasado 30 años. Pero el Señor aquí le enseña a Pedro y nos enseña a nosotros, Él quiere que entendamos plenamente que perdonando estamos pareciéndonos más a Él. Y por eso es que el Señor dice en el versículo siguiente, dice 70 veces 7. 70 veces 7, si uno lo multiplica, son 490 veces. 490 veces. ¿Cómo hacemos 490 veces en una base de datos? Ahí sí se nos complicó acá, porque si Jesús está diciendo que son 490 veces, estamos perdidos, porque son muchísimas veces para llevar la cuenta. Eso sería imposible de saber. Y no habían computadores en los tiempos de Jesús. Por supuesto, Jesús no le está diciendo, es que son 490 veces. Es para que no lleven las cuentas. Es decir, es incontable el número de veces que usted perdona. Lo que está haciendo aquí Jesús es simplemente tomar un número que le ha dado Pedro, que es el 7, le adiciona otros números para mostrar que no hay límite. No hay límite. Nuestro Señor está diciendo, el perdón es indefinido. El perdón es ilimitado. Santiago 2:13 dice,
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, Santiago 2:13. ¿Entienden? Tendrá juicio sin misericordia de Dios el que no ha mostrado misericordia. Es una verdad muy importante. Estamos llamados a mostrar la misericordia. Miremos un poco Mateo 5. Vamos a Mateo 5, por un minuto, Mateo 5. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La idea aquí es que no hay límite para el perdón, es interminable, es ilimitado. No hay una copa, no existe la copa no existe, no es que se llenó la copa, se rebosó la copa, no existe, siempre se perdona. Así fueran 490 veces en la vida de una persona, o en el mes, o en el día, así fueran 1000 veces al día que alguien le pecara contra usted, siempre va a ser perdonada. Si alguien es secuestrado por 7 años y medio y perdona y vuelve a ser secuestrado, pues perdona otra vez. No deje que crezca ese sentimiento de venganza, de amargura, de ira, como si esas fueran las virtudes. No. La virtud no es eso. La virtud no es no perdonar. Eso no es una virtud. Ni siquiera es la gloria de los seres humanos, y mucho menos la manifestación del corazón de quien tiene el Espíritu de Dios. Así que el perdón conduce a la declaración de Jesús sobre ese alcance del perdón. Es infinito, es ilimitado. Estamos llamados a perdonar. ¿Y por qué? El ejemplo de Jesucristo es ese, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, ya lo leí, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es el ejemplo de Jesucristo. Cristo nos da ese ejemplo. En segundo lugar, estamos llamados a perdonar porque es la gloria del hombre. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Ya lo leímos también. También estamos llamados a perdonar porque es el carácter de los santos. Usted es un santo, ha sido redimido, ha sido perdonado. Por eso es llamado a perdonar. Es una virtud cristiana. Cuarto lugar, estamos llamados a perdonar porque libera nuestra conciencia de la raíz y la amargura de la que habla Hebreos. Vamos a Hebreos un momentito, Hebreos 10. En Hebreos 10, empecemos desde el 1, dice, pues, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si notan ahí, ya una vez que se ha ofrecido el sacrificio de Jesucristo, ya no hay más conciencia de pecado. Ya no hay más. Es decir, somos liberados de nuestra conciencia de pecado. Además, debemos perdonar para liberarnos de Satanás. Noten 2 de Corintios, vamos hasta allí. 2 de Corintios 2. 2, versículo 10. Pero a quien perdonáis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Eso es Pablo hablando. Para que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Es decir, que perdonamos para liberarnos de Satanás, porque una persona que no perdona, Satanás toma el control de esa persona. Satanás toma ventaja de las personas si no perdona. Sexto, debemos perdonar para librarnos de la disciplina divina. Todas estas son cosas muy importantes. Debemos perdonar
porque ese es el ejemplo de Cristo, porque perdonar es la gloria del hombre, perdonar es el carácter de los santos, debemos perdonar porque libera nuestra conciencia, porque no le damos ventaja a Satanás y porque nos libera de la disciplina de Dios. Y uno más, debemos perdonar o de lo contrario no seremos perdonados. ¿Entiende eso? Debemos perdonar o de lo contrario no nos perdonarán a nosotros. Santiago 2:13, lo acabo de leer, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Miremos Mateo, volvamos a Mateo 6. Mateo 6. En el Sermón del Monte, Jesús enseña acerca de esto. Mateo 6, y dice, y perdonándonos nuestras deudas, 6:12, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí está haciendo la oración, les está enseñando a orar. Y luego noten el versículo 14, es el comentario de ese versículo 12. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Esta es una declaración monumental sobre el perdón. Lo que está diciendo es que si no perdona, no recibe perdón. Y alguno diría, no, pero ¿le está hablando a los cristianos o no? Sí, le está hablando a cristianos, a creyentes. Esta es la oración de los creyentes. Si no es creyente, ni siquiera hace parte de esta oración. Noten, Padre nuestro. Ellos están hablando del Padre. Entonces, ¿en qué sentido puede un cristiano tener el pecado imperdonable? Podrían estarse preguntando ahora. Si no perdona a alguien, y más como cristiano, pueden pasar dos cosas. Número uno, no puede conocer el perdón de Dios en términos de comunión y gozo aquí en la tierra. Y en segundo lugar, conocerá la disciplina de Dios cuando hay un pecado pendiente. Por ejemplo, si no ha perdonado a alguien, va a recibir disciplina para refinarle. Entonces hay dos lados. Cuando no perdona a otra persona, no experimenta el gozo completo de su salvación. Y en segundo lugar, experimenta la disciplina y la corrección divina. Entonces, en este momento yo le pido, revise su vida. Mire su vida. Si ve que no tiene gozo, si no ve el poder de Dios obrando en su vida, siente que en cada momento de su vida está siendo disciplinado, probablemente usted la examina y dice, bueno, yo no tengo ningún pecado moral. Mire de nuevo, de pronto hay allí un corazón que no perdona, que no ha perdonado a alguna persona, algún rencor, guarda alguna amargura con alguien. Jesús dice que si no puede perdonar, nunca experimentará el perdón de Dios, y eso es lo que está diciendo. Y aunque muera, digamos, muere, y va al cielo, sus pecados han sido pagados por Cristo, en Cristo, todos perdonados, pero acá no puede experimentar la plenitud de la salvación aquí en la tierra, no la puede experimentar si no perdona. Debemos, miren el 6:12, debemos notar algo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado. Esto es muy importante. Dios nos perdona cuando nosotros también perdonamos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa es la vida del cristiano. Confesar sus pecados, y en la medida que va confesando sus pecados son perdonados y limpiados. Pero esto se da solamente cuando perdonamos a los demás. La oración no es perdónanos porque perdonamos a los demás, sino perdónanos aún cuando ya hemos perdonado a los demás. Esa debe ser la característica de todos los cristianos. El perdón es básico para poder ser perdonados. ¿Y el resultado del perdón? ¿Qué pasa cuando el perdón se da? Dios le perdona. ¿Y qué significa cuando Dios me perdona? Significa que puede experimentar la comunión.
Además, significa que ya no está en la mira para ser disciplinado. Además dice, perdona nuestras deudas. ¿Qué son deudas? Deudas son esas deudas espirituales que hacen referencia al pecado. Noten el versículo 14. Otra vez habla del perdón, pero en este momento usa transgresiones. Así Jesucristo está comparando deudas con transgresiones. Y noten el 15. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Transgresión es una violación moral de los estándares, es una ofensa, es hacer lo malo, es pecar. Si perdona la ofensa, mis hermanos, usted está más parecido a Dios que como podría estar. ¿Quiere ser como Dios? Es la pregunta. Todo el mundo dice, bueno, yo quiero tener una vida piadosa. Bueno, la sugerencia no es memorizar todos los versículos de la Biblia. La sugerencia es aprenda a perdonar. Está bien memorizar, pero que el fruto de esa memorización les lleve a perdonar. Ser como Dios es perdonar. Es muy parecido a Dios cuando hace eso. Esa es la verdadera espiritualidad. Y esto se da en cualquier relación, mis hermanos. En cualquier relación, en las amistades, en los amigos o en las familiares, en el matrimonio. Piensen en esto. Si usted quiere casarse, de pronto está en este proceso, busque una persona que perdone. Si usted quiere tener una amistad, busque una persona que perdone. Estas son las personas que tienen peso en las relaciones, porque son lo más parecidas a Cristo. El verdadero perdón al pecador de Dios simplemente le cambia el entendimiento. Y eso debe cambiar en nosotros. Debe existir ese deseo de perdonar. Cuando Jesucristo hace la obra en la vida de una persona, le cambia el corazón para ser un perdonador. Si realmente es un cristiano y si realmente ha sido perdonado, entonces entiende el perdón. Y si no entiende el perdón en absoluto, probablemente no es uno de los hijos de Dios. No es que sea fácil, mis hermanos, el perdón es difícil. Perdonar es difícil. Yo sé que perdonar es difícil. Para mí es difícil, mis hermanos. A mí me cuesta perdonar, por ejemplo, cuando hay gente que es infiel. Para mí perdonar a estas personas que son infieles me cuesta mucho trabajo. Infieles a la iglesia o infieles a mí como persona, me cuesta. Pero yo le pido a Dios que me dé un corazón de perdón para ellos. No quiero guardar rencor, ni siquiera guardar la amargura por unos 5 segundos. Mis hermanos, ¿y qué de usted? Tiene un corazón de perdón. Yo me pregunto qué pasaría si usted fuera el alcalde del Meta y lo vuelven a secuestrar y lo regresan a las montañas por otros 7 años. ¿Le perdonaría a estos hombres? Diría lo mismo que dijo él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos has mostrado, nos has enseñado acerca del perdón en este día, esta mañana. Nuestros corazones han sido renovados por medio de tu palabra. Sabemos que todos necesitamos ser perdonados. En nuestra casa, con nuestras esposas o esposos, hijos, con los que trabajamos, Señor. Todos los días necesitamos del perdón. Necesitamos que nos perdonen en la iglesia, en la familia. ¿Por qué? Porque somos niños y queremos ser perdonados como niños. Somos débiles, ignorantes, indisciplinados de tantas maneras. Señor, queremos pedirte que además de que seamos perdonados, podamos perdonar de la misma forma. Que cuando alguien peca en contra de nosotros, podamos ir rápidamente a ti, a tener un corazón perdonador, a pedirte que nos dé un corazón perdonador para poder perdonar a los otros. Danos un corazón de perdón para que cada herida que recibimos sea curada instantáneamente
Esa es nuestra oración en este día y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.